De hoy, que es una palabra muy particular, muy diferente, y luego oramos, amén. Pero quiero decir algo antes de leer la cita bíblica de la enseñanza de hoy, y es que lo hablaba con algunos pastores, amigos cercanos, en el día de hoy, y le decía que naturalmente una iglesia convencional, o sea, no esta, una iglesia convencional, para un último servicio del año, por tradición, va a ocupar el último servicio en un sermón para impartir un mensaje, para bendecir el 2024 y para declarar una palabra que motive, y muchas veces, con el respeto de los coaches que me escuchan, motive y anime o emocione a la gente para lo que va a empezar en el nuevo año. Pero lamento informarles a ustedes que no es lo que voy a predicar en esta noche. El Señor nos regaló la revelación del pesebre el día 24 y creo que fue una palabra que marcó mucho el espíritu de nosotros. Que a los de esta casa esa revelación le fue muy puntual y muy valiosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra de hoy no es una palabra que tenga que ver con lo que vamos a levantar en 2024, porque esa palabra profética ya se surtió hace más de 15 días y el Espíritu Santo nos dijo que 2024 iba a ser el año de la puerta. Y ya sabemos que es el año en el que, mientras el gobierno y el globo terráqueo está en crisis y en adversidad y en déficit y en problemas financieros y en muchas áreas, incluso de guerras, para el pueblo de Dios y para el Overchurch va a ser un año de puertas abiertas, va a ser un año de bendición y va a ser un año de poder conquistar y tener mucha cosecha. Pero predicar un 30 de diciembre o un último servicio del año, una palabra de paternidad y cobertura, para muchos es estar hablando en el lugar equivocado. Pero para aquellos que oran, para aquellos que dedican tiempo de intimidad con Dios, pueden saber que no hay una palabra más poderosa para cerrar un año y estar a la puerta de iniciar uno nuevo, que una palabra direccional que pueda estallar, se lo decía el pastor de los Estados Unidos esta tarde, una bomba en la cabeza de la gente hoy, para que aquellos que entiendan la revelación permanezcan y los que no tengan toda la libertad de poder tomar un espacio en el lugar donde Dios los ha determinado que estén. No estamos echando a nadie, ni estamos creyéndonos indispensables. Lo que estamos es, como buenos padres espirituales, impartiendo un mensaje direccional para que cada persona pueda estar en el lugar adecuado conforme el llamado y el propósito que Dios tiene para ellos. Y por eso hoy quiero impartir este mensaje. Reitero, no un mensaje que tiene que ver con lo que viene el año 2024, porque eso ya nos lo reveló el Señor en la palabra profética 2024. No de lo que queremos recibir en los diseños celestiales, porque de hecho la revelación del pesebre hace 8 días, o mañana hace 8 días atrás nos lo reveló. Sino lo que tiene que ver con la misión y la visión de esta casa. Por eso para mí, Lady, es muy importante que los muchachos estén acá. Porque para muchos la fundación es un lugar para que, el pastor no habla sino de la fundación. Y yo no sé cuántos acá sean padres de familia, pero los que son padres de familia se gozan, se mofan y se la pasan hablando bien de todo lo que hacen sus hijos. Ok, no hay muchos padres acá, pero yo lo hago en mi especial. Y a veces alguien me dice, pero pastor, es que usted defiende a fulanito o a fulanita de tal. Entonces yo les contesto con esto, empiezo a hablar mal de los hijos de ellos. Me dice, pastor, pero es mi hijo. Ok, tú estás diciendo, yo defiendo a mis hijos porque tú estás hablando mal de mis hijos. Así que yo quiero que usted entienda esta revelación, porque eso es una palabra direccional para la gente de la casa. Por eso quiero que lo comprendas y vayas conmigo a la escritura, a primera carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 15, un versículo insignia para esta casa, pero que hoy va a ser la base de la predicación. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que anule al pastor de esta casa. Pedirle al Espíritu Santo que quite todo lo que como hombre pueda impartir y toda la humanidad que pueda dar, porque eso sería basura. Y que sea el Espíritu Santo el que hable, el que guíe, el que ministre en esta mañana, en esta hora. Amén. Primera de Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré
por medio del Evangelio. Y quiero leer esta misma cita bíblica, pero en PDT o palabra de Dios para todos. Dice, en su vida con Cristo pueden tener miles de tutores, pero no más de un padre. Me convertí en su padre, dice el apóstol Pablo, cuando les anuncié la buena noticia de salvación y ustedes formaron parte de Cristo. Y hoy quiero impartir un mensaje que es muy fundamental y es una línea base para poder establecer lo que va a ocurrir en 2024, en esta casa especialmente. Quiero hablar de cobertura espiritual. Y me tomé la tarea de dar este mensaje, no solo porque es un fundamento y una línea para que usted acelere en 2024, si es parte de esta casa, sino también para que comprendas en el espíritu algo glorioso. Y es que hay una diferencia entre cobertura y hay una diferencia entre paternidad espiritual. O por decirlo de otra manera, no sé si me puedo regalar un poquito más, porque estoy muerto de la voz. No sé si puedo entenderlo de otra manera, hay una diferencia entre cobertura y paternidad espiritual. Y hay mucha gente que cree o que asume que es lo mismo. Y hoy me voy a tomar la tarea de enseñárselo con todo mi corazón para que usted se alinee y puedan saber y autoexaminarse qué tanto eres hijo de la casa y qué tan importante para usted puede ser el año de la puerta. Porque en otros lugares, por ejemplo del concilio, he visto una palabra, el año de la cosecha. Ok, para ellos es un año donde van a cosechar. Para otros es el año de, no sé, de algo, y para ellos van a caminar sobre esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted de esta casa tiene que caminar bajo el año de la puerta, porque es el año donde Dios decidió abrir las puertas para nosotros, romper lo que estaba cerrado para alcanzar lo que Él quiere entregarnos. Amén. Entonces voy a hablar un poco de cobertura y paternidad espiritual, y quiero empezar por enseñarle que una cobertura es algo que está encima tuyo. Hablar de cobertura es hablar de algo que está encima suyo. Ahora, ¿para qué quiero algo encima mío? Para que te cuide. Una cobertura está para cuidar, para proteger. Una cobertura es un escudo. Y es algo muy importante con lo que yo discuto con la pastora y los líderes de esta iglesia. Una cobertura no está para sofocar a nadie. Una cobertura está diseñada bíblicamente para avivar a la gente. Lo otro importante que tienes que entender es que una cobertura no solo te provee protección. Porque uno dice, yo quiero una cobertura. ¿Cuál es la cobertura de la casa? El techo, ok, para que cuando llueva no se moje lo que está dentro de la casa. Una cobertura puede ser un vestido, un saco para yo cubrirme, para que cuando llueva o haga frío yo no sienta tanto frío. Una cobertura espiritual te protege a ti también. Pero no solo es protección. O no solo la cobertura te provee protección, sino te enseña cosas que tú no sabes y te da dirección. Y eso fue algo que el Espíritu Santo nos reveló en algo que terminamos el miércoles pasado, que fue el discipulado parte 1 del Espíritu Santo. Venir un miércoles no es una circunstancia opcional para los hijos de la casa. Porque un miércoles es una palabra direccional, y cuando tú tienes una cobertura entiendes por revelación que la cobertura te da no solamente protección, sino te enseña cosas que tú no sabes y te da dirección. Amén. Así que sin importar lo que seamos, sin importar lo que sepamos, seremos alumnos por el resto de nuestra vida. ¿Por qué le tengo que enseñar esto en esta noche? Porque cuando tú entiendes que toda la vida serás un alumno, nunca te vas a creer más que nadie. Y tú nunca, escúchame, nunca vas a tener la verdad absoluta de todo. Nunca. Y te la voy a poner en esta dimensión para hacerme entender mejor. Cuando tú estás adquiriendo tanto conocimiento en una área específica, tú vas a llegar a tener el conocimiento absoluto quizás de esa área, pero va a tener déficit en otra. Entonces yo digo con mucho respeto, pero también con mucha alegría en mi corazón, que a mí me toman el pelo un poco en la oficina porque dicen que yo soy el seguro social y todo el mundo me hace fila allá.
Y no me hacen fila porque necesariamente sean las cosas de mi trabajo. Hay cosas donde yo, en mi espíritu de amor y de servicio, le ayudo a mucha gente. La gente llega a que yo solucione ya las cosas. Y eso me hace feliz porque yo sé la importancia de servir en el ministerio, de servir en el trabajo y donde quiera que uno vaya. Y yo conozco algunas cosas y alguien me dijo, oye, pero hermano, usted maneja esas 2 pantallas y hace esto y lo otro. Usted sabe mucho. Digo, ok, pero hay muchas cosas que no sé. Y eso es una enseñanza de mi vida para enseñarle algo más a usted en esta noche. Y es que tú tienes que tener siempre mentalidad y disposición de alumno, porque hay cosas en las que tú eres experto, hay cosas que tú sabes mucho, pero hay cosas en las que tú no estás tan enseñado y tienes déficit de conocimiento. Por eso cuando se trata de espiritualidad, usted tiene que asomarse, acogerse y meterse bajo cobertura de alguien que sepa más que tú. Y eso es importante porque conocimiento de un área, pero tienes déficit en otra, eso te da la humildad de saber que puedes tener la posibilidad de ser siempre un alumno. Amén. Así que necesitamos seguir aprendiendo. Amén. Necesitamos una dirección. Y para eso existe lo primero que hoy voy a predicar, y es la cobertura. La cobertura está para enseñarte y la cobertura está para darte dirección. No puedes creer que una cobertura está para que me dé un abrazo y me diga qué hermoso estoy hoy. No me puedes decir que una cobertura yo la necesito simplemente y lo vivo porque tengo mis hijos y mi hermana y mi mamá en otro país y unos pastores en otro país. Y puedo ver por culturas cómo algunos países la cobertura la buscan para buscar un renombre o para recibir un apoyo económico. Pero en lo espiritual, en la esencia bíblica, la cobertura está para enseñarme y para darme dirección. Y una cobertura existe también para algo muy importante que nos cuesta. Y es para rendirle cuentas a esa cobertura. Yo se lo dije a Dios, porque por los que no conocen mi testimonio, el día que yo dije que no quería saber nada del evangelio, fue el tiempo en el que empezó un camino de dolor, de tristeza para mí, pero también de un proceso en mi corazón para que Dios me llamara a ser el pastor de esta casa. Y le dije a Dios, no puede ser posible. Si lo que menos quiero es ser pastor. Él me dijo, yo sé que es lo que tú menos quieras, pero es para lo que yo te diseñé en el vientre de tu madre. Entonces yo llego a ser pastor, pero en mí no había afán por un nombre. En mí no había afán por llenar un salón de gente. En mí no había un afán por creerme más que alguien. En mí había algo más profundo. Y era una preocupación por no ser una rueda suelta. Y mi esposa que está aquí puede dar fe de eso. Hay una preocupación por eso. Hay una preocupación, ¿por qué? Porque no quiero ser una rueda suelta. Ahora, ¿por qué no quería ser una rueda suelta? Porque ser una rueda suelta implicaría no tener a quien rendirle cuentas. Ahora, yo quiero que usted entienda el lado importante de esta revelación. Y es que tener a quien rendirle cuentas es decirle a alguien qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Porque la cultura satánica de la religión nos enseñó de que hacemos como nosotros queremos. No, yo hago lo que yo quiera. Es que yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Yo lo que me como lo trabajo. Y bueno, eso está bien y no lo voy a discutir con nadie. Lo que le quiero decir es que espiritualmente yo tengo que tener una cobertura para rendirle cuentas de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Porque es la forma, escúchame esta revelación importante, de vivir mi vida para poder ser corregido. Llevamos generaciones donde, pastor, en mi familia todos son así. Y pasa la abuela, la tatarabuela, la abuela, la hija de la hija y la otra, las nietas y la bisnieta, y todos con el mismo problema. Y eso pasa porque no hemos tenido la revelación de la cobertura. Porque la cobertura es tener un pastor que me regañe. No, eso no es una cobertura. La cobertura es a quien yo rendirle cuentas, decirle lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Porque cuando abro mi corazón y mi vida a alguien superior a mí en lo espiritual, ese es el elemento, el instrumento de Dios para corregirme. Y nos cuesta ser corregidos porque venimos de una cultura donde yo hago lo que a mí se me da. Muy bien. Una cobertura viene entonces a romperte. Una cobertura viene a dimensionarte y a elevarte. Porque una cobertura tiene dos cosas claves: te enfoca y te alinea.
Cuando tú vienes a un lugar donde tú tienes una cobertura espiritual, Él te dice, ok, lo que estás haciendo no está bien. Y me fascinó porque mientras estaba en la adoración, tuve que voltear a decirle a algún muchacho, hey, cállate que estamos en la adoración. Inmediatamente hizo caso. Y a veces yo le digo a alguien de esta iglesia, hey, por favor, vamos, honra al Espíritu Santo. Y sigue. Hoy mire que está la presencia. Y sigue. Entonces yo puedo entender que usted es muy líder de esta casa, usted sabe mucho en esta casa, pero no parece que fuera hijo de esta casa. Porque le cuesta la cobertura, y la cobertura da dirección y te alinea y te corrige. Pero el problema es que a nosotros no nos cuesta ser corregidos porque nosotros creemos que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Y la cobertura está para rendir cuentas. Y cuando la cobertura viene y te rompe, cuando la cobertura te confronta, te dimensiona y te eleva. ¿Está conmigo? ¿No es para mí acaso una satisfacción poder decirle a alguien lo que tú estás haciendo en tu matrimonio está mal? Hace unos días atrás alguien predicaba en esta casa y decía, mi hogar se restauró por una cachetada de mi papá. Y para mí eso es un orgullo. Quizás para la religión eso sea aberrante. Quizás para la religión eso sea, ¿y cómo un pastor golpea a su hijo espiritual? Tengo que hacerlo reaccionar. Porque para mí es más importante su matrimonio, mis nietos espirituales y una familia en Dios que él haga lo que se le da la gana. Hoy me aman, hoy me abrazan y me invitan. Le digo, no, ya disfruten allá de su nueva luna de miel. A mí déjenme aquí en la casa orando por ustedes. Pero me siento satisfecho de eso. Me siento satisfecho de que alguien se siente conmigo y me diga, usted es un ladrón que te acuesta con todas las mujeres de la iglesia, lo deje hablar, lo siente, lo corrija, lo forme y hoy sea un pastor de esta congregación. Y hubiera podido dirigir los jóvenes en esta congregación. Eso es cobertura. Pero yo quiero que usted entienda cobertura también, porque la cobertura nos traza un camino para alinearnos. Y cuando hablo de alinearnos, lo hablo en todas las áreas. Una cobertura te traza una línea para alinearte en la familia. Una cobertura te traza una línea para alinearte en la economía. Una cobertura te traza una línea para poderte alinear en muchas áreas de tu vida. ¿Cuántos de acá han venido? Hasta ahora me quiero ir del país. Estoy orando para irme. Un día lo hablábamos con mi esposa. El Señor nos dijo, dile que no se vaya. Y él dijo, no, es que yo hago lo que se me da la gana. Solamente le estaba informando y se fue y lo devolvieron. Por ahí está todavía dando vueltas. Y no me gozo por eso. Me preocupo porque entendemos que eso pareciera que fuera una palabra de un pastor caprichoso que no quiere que yo surja. Y es trazándole una línea para que puedas elevarte y dimensionarte. Ahora, nos incomoda muchas veces para bien. Una cobertura nos va a incomodar para bien. Es ese que te dice, ya, silencio. Y dice, uy, pero si ya que yo fui a la iglesia y 3 veces el pastor me llamó la atención delante de todos. Chao, le está el pastor. Te incomoda para bien. Te incomoda para amarte, para que le pongas cuidado al mensaje, para que corrijas tu actitud en la casa de Dios, por ejemplo. No solamente te incomoda para bien, lo hace sin importar lo que yo siento. Y aquí quiero ser muy claro porque lo importante no es sentirse bien. Lo importante es tener a alguien que me esté alineando y me esté llevando a crecer todo el tiempo. No, pastor, no me gusta. ¿Cuántos líderes que hoy tenemos en la casa de Dios, en este lugar, no les gustó muchas cosas que yo les dije? Unos entendieron y han crecido. Otros fueron, se golpearon y vinieron a volver a crecer. Porque una cobertura te alinea y te dice cosas no para que te sientas bien, sino te lo dice para llevarte a crecer. Y estoy hablando en lo espiritual, por supuesto. No se trata de ser dependiente. Escúchame esto que te lo voy a soltar desde el altar ahora. No se trata de ser dependiente, porque Satanás te va a decir, no, lo que pasa es que el pastor te echó un cuento el 30 para que tú te vuelvas un esclavo de la congregación. No, escúchame. No se trata de ser dependiente, se trata de ser interdependiente. En otra forma dicha, recibir para dar. Yo tengo que venir un miércoles para recibir del Espíritu y llenarme de Él para soltárselo a otro. Es recibir para dar. Es no ser carga, sino venir a traer soluciones. A veces uno dice, bueno, yo subí a la fundación. Alguien un día subió a la fundación conmigo en el equipo y me dijo, pastor, ¿usted se da cuenta de algo? Las paredes de la fundación necesitan pintura. Yo le dije, ¿cuánto me vas a aportar? ¿Cuántos cuñetes vas a sembrar? Y lo hice
Porque tú tienes que ver el corazón de la gente. Si realmente lo está criticando porque están muy sucias o ya de pintura las paredes, o porque quieres venir a ser parte de una solución. ¿Están conmigo o no? Y eso lo quiero enseñar porque la cobertura te enseña algo todavía más glorioso. Ponme Lucas 7, 1 al 10. La cobertura me enseña sumisión y me enseña sujeción. ¿Está conmigo? La cobertura te enseña sujeción y sumisión. Pero la cobertura te adiciona otra cosa. La cobertura te sana. Hace unos días acá, no recuerdo si fue el 24, ahora que recuerdo fue el 24. O sea, ayer, mañana hace 8 días atrás. Alguien llegó y habló conmigo. Y me contó una historia personal de su vida. Me dijo, pastor, me pasó esto. Tengo una carga en mi corazón. Y por esto y lo otro que sucedió. Y vengo muy triste, vengo muy cargado. Cogí a esa persona y la abracé, le impartí una palabra de Dios y le hice ver desde la perspectiva espiritual lo que estaba pasando. Terminó metiéndose atrás de este lugar, oró con los del equipo de teatro y salió y hizo tremenda presentación. ¿Y por qué le estoy diciendo este ejemplo? Porque esa persona podía haber entrado y podía haber salido de este lugar y haber hecho lo que en su cara de tristeza y su carga traía por una situación especial que había vivido. Porque todos tenemos problemas y dificultades, pero cuando tú tienes una cobertura, esa cobertura tú tienes que aprender sumisión y sujeción, porque esa cobertura trae sanidad. Ahora quiero que miremos esta historia, porque es una historia muy reveladora que nos muestra lo que tiene que ver con cobertura para luego entrar en la paternidad espiritual. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, mira algo, estaba enfermo el siervo de un centurión, a quien le quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Amén. Siga. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve yo por digno de venir a ti. Wow. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Wow. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano el siervo que había estado enfermo. Mira qué tremendo es esta revelación con respecto a cobertura. Porque el centurión le da a conocer a Jesús quién es él. El centurión le enseña a Jesús qué hacía él. El centurión le dice a Jesús qué cargo tenía. Pero ¿sabe qué me impresiona de esta historia? La revelación de la sanidad. Porque muchos predicadores podemos mofarnos en un altar a decir que Dios nos va a sanar. Y amén, porque Dios nos sana. Pero lo que quiero que entiendas aquí es la revelación de la cobertura. Porque aquel hombre dice, ¿sabe quién soy yo? Un hombre de autoridad. ¿Sabe quién soy yo? Un centurión del ejército. ¿Sabe quién soy yo? Un hombre cuando dice a los soldados, se sentó, el soldado se sienta y me hace caso. Y cuando yo le diga, vaya, él va y hace lo que yo le digo. Pero cuando él se enfrenta a Jesús, le dice, pero hay un pequeño problema. En eso yo soy el experto, pero tengo un siervo al que necesito sanar y yo no tengo la autoridad para sanar. Cuando tú entiendes eso, entiendes que el cargo él lo tenía, pero con toda la autoridad que tenía no podía sanar a su siervo. ¿Está conmigo? Y aparece entonces Jesús. ¿Y quién es Jesús? Una cobertura mayor. ¿Quién es Jesús? Una autoridad mayor.
Y aunque el centurión era una autoridad, esto nos enseña que si necesitamos cobertura, tiene que ser alguien mayor en autoridad que pueda ver mejor que uno. Pastor, yo me voy de su iglesia, porque esta iglesia supuestamente es donde nosotros los pastores. No sé por qué se inventaron eso. Esto nunca ha sido de nosotros ni será de nosotros. Esto es de Dios y para Dios. Y para la gloria de Dios. Pero yo quiero que usted entienda algo. Pastor, yo me fui de la iglesia y me metí bajo otra cobertura. Es más, en esa iglesia yo llego y lo que yo digo el pastor lo hace. Estás mal. Porque una cobertura entiende que debe estar bajo cobertura. Y por eso le decía ahorita, yo me resistí. Fue una de las luchas más grandes que tuvo mi esposa conmigo después de haber orado para que yo me convirtiera al Señor. Y fue que yo le dije, yo no soy pastor y no acepto mi llamado hasta que Dios no me dé cobertura. Hablamos con la iglesia cuadrangular. Y recuerdo tanto que Eliseo Espinosa me dijo, pastor, usted no cabe en la cuadrangular, usted es muy loco. Usted es muy chiflado, pastor. Usted se pone en un concilio y nosotros usted se para de la mesa. Porque allá todo es bien cuadradito y, pastor, no se nos cabe en la cuadrangular, pastor. Y es un concilio espectacular, excelente, organizado, muy bien visionado en todo lo que tiene que ver con excelentes resultados en cada una de sus iglesias. Pero yo entendí después que lo que él me decía era verdad, yo no cabía en esa casa. Porque yo soy muy loco, soy muy chiflado. Quizás pedí en otro lugar cobertura y no tuve respuesta y entendí que es que esa cobertura no habla mucho ni comparte mucho ese temita de la paternidad espiritual. Y como usted que es padre espiritual se mete en un lugar donde no cree en la paternidad espiritual. Es como usted meterse siendo azul en una casa de los rojos, lo van a matar. Entonces entendí lo que el centurión hizo. Y es que tenemos que tener una cobertura que sea mayor en autoridad y que pueda ver mejor que uno. Entonces le dije a mi esposa, la voy a poner más difícil porque yo no quería ser pastor. Dios me dijo que era una iglesia amante de su presencia. Lover Church significa iglesia de los enamorados o iglesia amante. No es Love Church, es Lover Church. Y Lover Church significa iglesia amante. Y una iglesia que ame la presencia. Por eso yo me inquieto tanto cuando la gente llega y no ama la presencia de Dios. Porque ese no es el diseño de nosotros. El diseño de nosotros es enamorados por su presencia. Y cuando llegué a entender eso, le dije a mi esposa, voy a hacer una locura más difícil. Voy a poner el reto de que yo tengo el nombre que Dios me reveló. Y yo me paro en ese nombre. Ahora, ¿qué cobertura te va a decir a darte un nombre o una cobertura con el nombre que a ti se te dé la gana? La que yo tengo. Porque la cobertura que yo tengo me dijo, hey, ese nombre te lo reveló Dios a usted. Y si Dios se lo reveló, yo no se lo puedo quitar. Y vas a estar en el corazón de Dios, bajo la cobertura del corazón de Dios en Colombia, con la iglesia y sede principal en Valledupar, pero vas a actuar bajo la cobertura de nosotros con el nombre que Dios te puso. Y ahí dije yo, no me le puedo volar al cucho. Me cogió Dios. Pero le digo a mi esposa siempre algo. No sé cuándo tendremos el privilegio de compartir unos 15, 20 días con mi apóstol. Pero los que se quejan de mí no conocen a mi apóstol. Yo he llorado cuando ella me corrige. Yo he visto cuando ella me coge y me hace así. Y llego a Bucaramanga sonriente y le digo, Señor, gracias por la madre que tú me diste. Gracias por la mujer con la que tú me corriges. Gracias por esa mujer que tú siempre me mandas una palabra direccional. Gracias por esa mujer que cuando ya llevaba 3, 4 salidas del país a predicar y me invitan a la otra, me mandan un afiche con mi foto y la de los demás predicadores y estoy a punto de salir y me dicen, no te mueves de Bucaramanga porque vas a correr peligro, y me quedé en Bucaramanga. Apóstol, lo siento mucho, llamé al apóstol de Venezuela que me invitó, lo siento mucho, pero no voy. Pero pastor, no puedo ir, mi cobertura me dijo que no me ve. No lo entiendo, no me gusta su decisión, pero ella es mi cobertura. Porque cuando el centurión vino le dijo, ¿sabe quién soy yo? Un soldado. ¿Sabe quién soy yo? Un hombre de la milicia que ordena y lo que él dice, lo que yo digo se hace. Pero ¿sabe quién eres tú, Jesús? El que puede sanar al siervo que yo no puedo sanar. Cuando tú vas a una cobertura no vas a buscar un interés, un nombre o un reconocimiento económico. Tú vas a una cobertura porque alguien que algo espiritual tiene superior a usted te va a direccionar y va a hacer lo que tú no puedes hacer. La autoridad suelta un poder. Y un poder precisamente para eso, para resolver situaciones que por uno mismo no puede resolver. Por eso
ponía el ejemplo de la persona del 24. Llegó vuelta a nada, me decía, pastor, pero ¿qué pasó? Ven, hablamos acá. Y cuando hablamos, el Espíritu Santo me mostró algunas cosas, te dije 2, 3 cosas, abracé a la persona, oré por esa persona. Después le decía a mi esposa, ahora ese teatro se va a demorar más. Estaba enchufado en lo que estaba haciendo esa persona. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno entiende que un padre te sana, que un padre te dirige, que tiene la clave, lo que tú no tienes, tú te sujetas a una cobertura. Y qué poderoso es eso, porque ahí entendemos lo que es realmente una cobertura. Y no la puedes mezclar con la paternidad espiritual, porque hay diferencias. Voy a hablar solamente de 2 hoy, porque si hablo de las 25 que me sé, no vamos a terminar esta noche. Me da mucha tristeza que se le enfríe el tamal a usted, por favor, no lo voy a hacer. Pero hay diferencias entre una cobertura y paternidad espiritual. Ya te enseñé qué era cobertura, pero ahora te voy a decir qué es paternidad. Y es toda persona que nace de un ministerio. Eso me sanó mi corazón, ¿sabes? Porque siempre tuve una lucha. Antes de entender esta revelación, tuve una lucha. Decía, ¿por qué él me es obediente y el otro es tan desobediente? ¿Por qué este ama tanto la palabra que yo doy y camina en lo que yo le digo? Tires el puente de la novena y va y se tira. Y luego llega a contar el testimonio. Oiga, yo le hice caso a mi papá, me tiré por la novena y salió un globo que yo no supe dónde salió. Y caí y salí hasta por Vanguardia Liberal. Y estaba otro en la iglesia, quédese quieto. Decía, ay, que ver, a qué casa, y se iban de la iglesia porque decía que se quedara quieto en la iglesia. Y siempre me confronté por eso. Y le dije a Dios, pero ¿por qué a unos les cuesta más que a otros? Me decía, porque confunden autoridad o cobertura con paternidad. Paternidad es toda persona que nace de un ministerio, engendrado por una palabra. Mientras que cobertura es quizás alguien que la pide, que no nació bajo esa palabra o quizás bajo ese ministerio. Yo no nací bajo el corazón de Dios. Ahora, no estoy hablando del corazón de Dios en la revelación, estoy hablando de la cobertura mía que se llama el corazón de Dios. Así se llama el concilio. Y yo no nací bajo ellos, y entonces dije, yo tengo una identidad que Dios me regaló y voy a caminar bajo esa palabra. Y yo fui engendrado como hijo de Dios, te conoce mi testimonio, bajo la palabra que Dios me dio. Pero cuando voy a pedir cobertura, yo no soy hijo de esa casa, sin embargo voy y la pido, porque aunque no nací de una palabra de ese ministerio y no soy hijo nacido de ese ministerio, tengo una cobertura de ese ministerio. Y eso difiere, o eso muestra una gran diferencia entre la cobertura y el ser hijo, porque el paternidad es engendrado de una palabra. En otras palabras, paternidad es aquello que no se escoge. ¿Alguien aquí escogió quién fuera su papá y su mamá? Alceme la mano. Si yo hubiese elegido quién fuera mi papá y mi mamá, fuera más alto. Pero nadie escoge quién es su papá y su mamá, ¿o sí? Porque el hijo no escoge ser hijo. El hijo no escoge su padre, sino que nació ahí. ¿Cuáles son sus apellidos? Guerrero Tarazona. Del Cucho Guerrero y de la Cucha Tarazona. Ya, no escogí a ellos, pero nací de allí. ¿Está conmigo? Pero también hay algo importante en la revelación de la palabra. Y es que hay gente que es hija porque nace en la casa. Y yo lo he logrado entender y eso sanó mi corazón, reitero. Porque veo cómo hay mucha gente que camina y corre a velocidad espiritual y testifica cada nada. Y como otros que pasan los años y uno dice, no les pasa ni la vergüenza. Y entendí que el que nace en la casa es hijo. Y es muy fácil que usted, si es hijo de alguien, su papá lo corrija y usted le haga caso. Pero si viene el vecino, usted difícilmente le va a obedecer. Porque el que es hijo nace y va por la palabra del papá. Y el papá y la mamá le corrigen. Pero hay una revelación en la escritura que muestra que hay una paternidad que también es espiritual, que es de la gente que escoge un padre. Wow. Una cosa es que yo nazca en esta casa y soy hijo de esta casa. Yo llegué a esta casa, yo venía desbaratado del mundo, llegué un día todo sollado a esta casa, alcé las manos, el gordito ese que se la pasa predicando 3 horas me pasó adelante y ahora es mi papá espiritual. Tú no escogiste esta casa, Dios te trajo a esta casa. Pero hay gente que escoge un padre. Quiero que vayamos a mirarlo en Primera de Reyes, capítulo 19 y versos 19 y 20. No quiero hacer esa combinación porque tengo temor. Me fascina el café que me prepara mi Cleme, pero tengo temor.
Primera Reyes 19 al 20. Mira, llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, su cobertura. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar ¿a quién? Y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve y vuelve. ¿Qué he hecho yo? Qué tremendo es esto. Porque yo estoy viendo en esta historia una revelación de sumo peso en lo que paternidad espiritual conlleva. Porque Eliseo decidió elegir a Elías como su padre espiritual. Quiero leérselo y quiero que entendamos algo. Dice: pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, una cobertura. Pero luego él le dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y luego te seguiré. ¡Wow! Ahora, ¿cómo yo digo que con la cobertura la recibió porque le echó el manto? Pero ¿cómo digo yo que él fue quien lo eligió papá? Vaya conmigo a 2 de Reyes 2:12. ¿Está conmigo o no está conmigo? Segundas libro de Reyes, capítulo 2 y verso 12. Viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué significa esto? Mira qué significa esto. Padre mío significa que él reconoció en Elías la paternidad espiritual. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero también dice, escúchame algo, carro de Israel. Él reconoció que era la cobertura que le daba una guianza, amén, que le trazaba una línea. Y su gente de a caballo. Y la gente que andaba de a caballo era la gente que en aquel entonces andaba más rápido que los que iban después en otro medio. Así que era el hombre que lo aceleraba en lo espiritual, que lo hacía crecer. ¿Y por qué le quiero enseñar esto? Porque Eliseo ni siquiera se estudió en la escuela de Elías. Acuérdense que Elías tenía una escuela de profetas, pero Eliseo ni siquiera estudió en la escuela de Elías. Él escoge a Elías como su cobertura y como su padre. Y lo único que hizo Elías, lo leímos ahorita en el verso anterior, en la versita anterior, fue ponerle su manto, una cobertura. Pero Eliseo decidió esa cobertura y decidió adicionalmente ¿qué? Esa paternidad. Pero ¿sabes qué dice esta cita bíblica segunda? O la primera, que Eliseo se despidió de su papá terrenal. Devuélvase. Déjame besar a mi padre y luego te seguiré. Él dice: yo quiero que ese hombre de Dios, que es mi cobertura, que ha puesto su manto sobre mí, su manto profético, porque Elías era profeta al igual que lo fue Eliseo después, ese apóstol, ese ministro de Dios que puso cobertura sobre mí, quiero que no solamente sea mi cobertura, quiero que sea mi padre. Y qué tremendo, porque él tiene que ir a despedirse de su padre natural. ¿Por qué? Porque Eliseo despide a su papá terrenal, porque él necesita cortar con esa voz. Porque él necesita cortar con la voz de su padre natural. Y lo que nos revela la palabra allí es que Eliseo escoge una voz a quien seguir. Eliseo escoge un hombre de Dios que tiene una palabra de revelación y quiere un manto. ¿Por qué se lo estoy enseñando? Porque lo que muestra esta revelación es que Eliseo ya había escuchado la voz de su padre por un tiempo, y su padre en su niñez y en su juventud le había enseñado en cierta etapa de su vida. Pero ahora él escoge esa paternidad espiritual que lo va a guiar en otra etapa de su vida. Y cuando usted está en una casa paternal como esta, usted tiene una característica. Usted se da cuenta que el consejo que su padre, honrándolo y con el respeto sumo que él se merece, no fue el mejor consejo. Hijo, los hombres somos hombres entre más mujeres nos acostemos en una cama. Y eso fue lo que nuestro padre natural a muchos nos enseñó. Y fuimos creados bajo la consigna de la voz de un padre terrenal que nos enseñó que entre más tomáramos guarapo y más mujeres nos acostáramos, éramos más varoniles.
Y tiene que llegar otra época de nuestra vida, otra etapa donde un hombre de Dios le diga: ser hombre es respetar y honrar a una sola mujer que Dios reservó para tu vida. Si usted es más pillo y usted es más rápido, es más ágil, y yo me siento orgulloso de ti. Esa es la voz de un padre natural, de pronto sin el temor de Dios. Pero llega un padre espiritual que te dice: conforme tú lo hagas, Dios te va a entregar. Y si tú quitas, Dios te va a quitar. Y si tú das, Dios te va a dar. Y empieza a alinearte. Y eso es lo que Eliseo hace aquí con Elías. Dice: yo me voy a despedir de mi padre y renuncio a la voz. Hay que tener revelación para entender esto. Y yo suelto a mi padre terrenal porque decido seguir a ese hombre de Dios que a partir de ahora, espiritualmente hablando, anhelo que sea la voz que me corrija, que sea la voz que me diga: pastor, mi papá nunca me dijo que me acostara con mujeres. Qué pena con usted. Mi papá nunca me dijo que yo fuera brujos y hechiceros. Mi papá nunca me dijo que bebiera guarapo. Pero quizás hizo algo peor: nunca te dijo nada. Nunca se sentó a la mesa y se sentó contigo como yo me siento contigo y te corrijo y te exhorto, porque no tuvo tiempo para ti. Porque ser papá era traer la provisión para la casa, y eso es solamente una parte de ser papá. Y es un deber, es una obligación de nosotros. Entonces el papá terrenal ya lo había guiado, pero él decidió la voz del padre espiritual para que en esa otra etapa de su vida lo guiara. ¿Y qué hace Elías entonces? Entiende lo que Eliseo quiere, y Eliseo logra descargar algo del profeta Elías. Porque le voy a enseñar algo. ¿Para qué le leí esto? Para que entienda de que usted es hijo de una casa porque nace en la casa, pero también puede ser hijo si adopta la paternidad. Wow. Usted puede adoptar la paternidad, mira. Y se lo quiero enseñar desde algo muy importante. Y es que Elías nunca consideró a Eliseo como alguien a quien iba a dedicarle tiempo. Elías nunca dijo: me voy a dedicar a él, voy a estar con él. Por el contrario, es Eliseo, la Biblia lo narra claramente en todo el capítulo, es Eliseo quien lo sigue todo el tiempo. Él es radical y ella le dice: devuélvate, no sigas a la pata mía. Y Eliseo dice: no, vive Jehová que no te dejaré. Y a la pata y no te dejaré. Y no mire la barriga, mire el manto: y no te dejaré. Y no te dejaré. Y no te dejaré. Y es él el que decide escoger ese padre. Pero ¿sabe por qué él termina siendo hijo espiritual de Elías? Porque él lo adoptó como padre. ¿Alguien está conmigo? Una segunda diferencia entre cobertura y paternidad es que la cobertura hace referencia a cuando alguien viene pidiendo algo. ¡Wow! Yo pedí una cobertura porque yo necesitaba pedirle algo al apóstol. Yo necesitaba un nombre que me diera identidad ante el Ministerio del Interior, para que cuando la policía que nos la han echado aquí venga, yo decía: yo soy legal, lo siento. Para que cuando hagamos una liberación nos diga que acá hacemos brujería, yo tenga la autoridad espiritual para confrontar a la persona, pero también legal para saber que eso es de Dios. Y alguien que me respalde en lo terrenal espiritualmente hablando. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo entiendo que la paternidad se diferencia de cobertura, porque la cobertura hace referencia a cuando alguien viene pidiendo algo. Entonces uno sabe que hay gente que no es hija porque viene y dice: pastor, quiero decirle una cosa, estoy enfermo. Y lo digo con respeto, pero para hacerme entender lo que le quiero transmitir. Y vengo desahuciado por los médicos. Aquí hemos tenido algunos de esos. Y vengo a orar para decirle que el médico me dijo que me quedaban 15 días de vida. Me gustaría al menos terminarlos en una iglesia cristiana. ¿Usted qué opina? Que el diablo es un mentiroso y que el médico tiene un dictamen profesional, pero Dios tiene un dictamen más grande y te va a sanar. Y se sanan y se van. No voy a predicar de desagradecimiento, no voy a predicar de inmadureces, de que así no tenía que ser. No, solamente te voy a enseñar que el que es hijo no hace eso. Porque el que viene bajo cobertura viene pidiendo algo, pero paternidad es aquel que nace en una genética de hijo y no viene a pedir. El hijo siempre viene a dar. Y ahí es donde tú empiezas este año que entra a tener que acomodarte en el lugar correcto. Porque el hijo siempre le da a su papá, el hijo siempre le da a su mamá, el hijo nunca viene a pedir. Hablo espiritualmente. Y entonces debemos transicionar de la mentalidad de cobertura a la mentalidad de paternidad.
Porque Eliseo entendió que había una unción profética llamada Elías, la voz más importante que lo tiene que gobernar a partir de ese momento. Y es bien interesante algo en la Biblia, porque yo veo, por los dos versículos que le mostré, dos cosas. Número uno, él hace algo importante. Él persigue, anhela el manto que se le dio, pero también anhela su paternidad. Y él decía, no me siga, no me moleste. Y él seguía ahí. Pero solamente eso. No conozco un solo versículo en la Biblia con la confirmación de que Eliseo convierte a Elías en su padre espiritual, en donde Elías le diga a Eliseo, hijo. Nunca, no existe en la palabra. Y eso, pastora, te tiene que enseñar cosas a ti y a los líderes de esta iglesia. No todo el que dice papi es hijo. Porque Elías le dijo a Eliseo que él lo quería. Eliseo andaba a la pata de Elías, y aunque Elías, la Biblia dice que se convirtió en su padre espiritual, nunca habló ni le dijo hijo a Eliseo. Nunca. Y nunca es nunca. No hay un versículo que lo diga. La Biblia no narra eso. Y eso es supremamente importante entenderlo, porque no hay conexión genuina. Ojo con esto que le voy a decir, porque el enemigo te va a querer robar esto. No hay conexión genuina, no hay conexión poderosa, sobrenatural, dimensional en lo que respecta a cobertura espiritual, hasta que un discípulo no adopta la autoridad como hijo de un padre espiritual. Yo te puedo escribir el libro que voy a lanzar en 2024. Yo te puedo haber predicado aquí 500 veces de paternidad. Tú dices, es que mi papá, ni que yo fuera tan fea, vale. Tú tienes como discípulo que hacer lo que Eliseo hizo con Elías, y es adoptar la verdadera autoridad como un padre espiritual. O sea, yo tengo que ver a mi autoridad como un padre espiritual. Eso genera una conexión genuina. Eso genera una conexión poderosa. Y entonces, el que es hijo de verdad, o es hijo porque reconoció a un padre espiritual o una autoridad espiritual como paterna o como padre espiritual, nunca le va a decir estupideces como que, si usted es mi padre, ¿por qué habla mal de mí? Un papá nunca habla mal de un hijo, le dice lo que le tiene que decir y punto. Lo corrige aunque le duela. Papi, pero es que usted me dio correazo, y si usted me quería, ¿por qué me dio tan duro? Porque es que el padre tiene que corregirlo. No se trata si le duele o no le duele, se trata de que lo ama. Entonces el que es hijo por revelación no sale con esas niñeces. El que es hijo por revelación no dice, ¿por qué usted llega a la fundación y me abraza? ¿Quién se creyó? El osito cariñosito. Por eso la voz paternal apostólica puede ser o debe ser superlativa al resto de las voces. Y esto lo quiero cerrar hoy, por enésima vez lo he enseñado, pero lo voy a cerrar hoy. La voz apostólica paternal debe ser una voz superlativa a las demás voces. Este año me he visto, sobre todo en estos últimos meses, a todo el mundo escuchando un montón de pastores. En mi casa, en mi familia hay como 500 predicaciones diarias y no escuchan ni una mía. No quiero que escuches a mí, quiero que te ubiques, porque la voz apostólica y profética paternal debe ser superlativa por encima de cualquier otra voz espiritual. Por eso quiero que vayamos nuevamente donde empezamos, 1 Corintios 4:15, para que entendamos algo violento aquí. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, en la versión actual, la hecha para antes del final del mundo, dice: tengáis muchos pastores preferidos en YouTube, aunque tengáis 10,000 pastores que tú te escuchas mucho porque hablan de prosperidad, aunque tengáis muchas mujeres de Dios que hablan bonito como a ti te gusta, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús os engendró. Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora quiero que analices algo. ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Corinto. Papá, ¿sabe a quién le está hablando? A una iglesia que por su posición geográfica le pasaban diariamente los mejores hombres de Dios. Eso no era el Overchurch.
que usted dice, póngame a cualquiera, yo voy el día que el pastor no predique. No, esto de verdad era gente poderosa. Si usted lee la historia, usted sabe que a Corinto le predicó Cefas. ¿Quién era Cefas? ¿Algún cristiano por acá? ¿Quién? ¿Quién era Cefas? Pedro. Pedro era Cefas. ¿Sabe quién pasaba por Corinto y predicaba? Apolos. Déjame ubicarte porque sé que están pensando por allá en Netflix. No. Le voy a ubicar en la Biblia ya que usted no la lee. Cefas era Pedro. Y Pablo le dijo, ¿sabe quién es Pedro? El que caminaba y dormía con Jesús. Amén. ¿Sabe quién es Cefas? El que caminó sobre el agua. O sea, ¿sabe quién es Apolos? La Biblia lo muestra. Y siempre que cualquier erudito habla de Apolos dice algo clarísimo. Era un hombre dotado, genuino en la palabra. Y era un hombre poderoso y elocuente, dice la Escritura. Era muy elocuente. Y Pablo se le criticaba por todo lo contrario. Pablo era como yo, chamboncito. No sabía predicar. Pero Pablo dice, espera un momentico. Aunque pase Cefas, que caminó sobre el agua y durmió y caminó al lado de Jesús. Aunque pase Apolos muchos años en Cristo, I'm sorry, lo siento, yo soy el padre espiritual de esta casa, le dijo a Corinto, porque en Corinto yo fui quien fundé la iglesia y yo fui quien puse el fundamento y se acabó el problema. Y esto es supremamente importante, lo que le acabo de enseñar, a la hora de captar la sana paternidad. ¿Por qué es importante? Porque no se trata de cariño. No se trata de cuánto me abracen en la iglesia. Se trata de tener una palabra direccional que me ayude a cumplir mi propósito y mi llamado en Dios. Esa palabra que te dice, hey, así está mal y tienes que hacerlo de esta manera. Rompe con esa relación. Tengo una predicación que me la voto, pero el Señor me dijo, no señor, la va a dar en el campamento de líderes ahorita en enero. O sea, no es para todo el mundo. Que habla sobre las relaciones, los tipos de relaciones y qué relaciones hurtan tu bendición. Es una revelación muy fuerte, pero no es el tema de hoy. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Que cuando tú entiendes esta dimensión de la sana paternidad, se entiende que no se trata de cariño. No se trata de cuántas veces te abracen y te encierren en una pieza a decirte lo que ya tú sabes que tienes que ser. Se trata de una palabra direccional que te diga, ¿sabes una cosa? Por última vez te lo digo, acaba con esa porquería de relación que tienes. ¿Te ofende el pastor? Que el osito cariñosito, que una iglesia de amor. Ah, Samuel, y que el Over Church. Y me cogió y me dijo que tenía que terminar con la porquería de mi novio. Es una palabra direccional que te dice, esa mujer que tienes al lado te va a impedir cumplir el propósito de Dios y cumplir el llamado de Dios. Eso es paternidad. Y cuando tú entiendes y captas eso, captas la sana paternidad. Amén. Y una de las preguntas, entonces, que uno se tiene que hacer para ponerse bajo cobertura, es importante, escúchame bien, evaluar cuáles son mis lenguajes de amor. Wow. Eso se lo enseñé hace poco a la pastora Karen, en estos días. Le decía, tú tienes que entender y enseñarle a los tuyos cuál es el lenguaje de tu amor. Porque si el lenguaje de tu amor es tiempo, estás conmigo mal. Porque yo no llego sino a dormir a la casa. Mi esposa está pidiendo hace 16 años tiempo. Si el lenguaje de tu amor son abrazos y besos, aunque lo hagas mal, estás mal. Porque yo soy contundente al corregir y abrazo y exhorto y levanto al que lo quiera hacer. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de tu amor? ¿Qué es para ti amor? ¿Abrazos? ¿Qué es el lenguaje de amor para ti? ¿Tiempo? ¿Cuál es el lenguaje para ti? ¿Palabras? Hay gente que va a una iglesia porque el pastor habla bonito y eso está bien, pero no te hace crecer. No te muestra la revelación ni te da una dirección, solamente te hace sentir bien después de cada culto. Y tú te evalúas y sales y sigues siendo el mismo hace 5 años atrás. Por eso te decía algo ahorita que suena irónico para la religión. Me fascina haber corregido a mis hijos para salvar un matrimonio.
Me fascina haberle metido la zancadilla al pastor Mauricio y decirle, o se comporta o lo arespeo. Ahora dice, mi pastor, pero me quería matar. Qué bueno que ahora me quiera matar de amor. Que ahora podamos reunirnos y hablar de gente con cosas maduras, sin tanto rodeo y sin tanta vaina. Que yo le hable la palabra, él me diga, sí, pastor, ahí dice esto. Y diga, ok, este man sí lee la Biblia. Porque las preguntas son esas que tú te tienes que hacer. ¿Cuál es el lenguaje de tu amor? Porque si tu amor, el lenguaje de tu amor es contrario al lenguaje del amor de tu padre espiritual, vas a chocar. Porque para mí el lenguaje del amor son las palabras. Y yo no te digo, hijo, mira, esa muñeca que tú tienes, esa dulce princesa con la que tú te acuestas a fornicar y adulterar, es la muñeca con la que yo considero que tú debes dejarla. Piénsalo bien, hijito. Te bendigo, papá. Y yo digo, ¿sabes qué? O dejas a esa mugre o te vas a meter en el mugre con ella. Amén. Entonces, si el lenguaje de tu amor es palabras, tú conmigo pierdes el año. Si es tiempo, la pastora ya está habilitando. Va a presentar su supletorio ahorita el 3 de enero. Porque yo no tengo tiempo. Y no porque no quiera servir al ministerio, sino porque usted conoce cuál es mi vida a nivel laboral. Y no por eso lo dejo de atender, ni le escribo, ni le respondo un WhatsApp, ni lo escucho cuando necesito una consejería. Siempre lo he hecho, que recuerde. Pero quiero que entiendas cuál es tu lenguaje del amor y te lo preguntes. Si tu lenguaje de amor es el mismo de tu padre espiritual. Si no, no debe ser tu padre espiritual. A mí Andrea me dijo, papi, quiero hacer una cosa, y me salió con un chorrero de cosas ahí, como si no tuviera nada que hacer. Y cuando terminé le dije, ¿sabe qué? Ore, váyase. Si ella no hubiera sido mi hija, no estuviera en este lugar. De seguro que no estuviera en este lugar. Porque es que yo diezmo en la iglesia. ¡Ja! Yo ofrendo en la iglesia. ¡Ja! Y voy donde el pastor y me dice que es que me va a llorar como si yo no supiera orar. Pues usted puede saber orar, pero no lo estaba haciendo a la vez que no tenía respuesta. Y se fue y volvió. Y se fue con una bolsita, perdóneme, pero ella es mi hija y yo sé que ella es madura y no se ofende. Se fue con una bolsita de la iglesia a regañar y llegó con su esposo y sus hijos y su matrimonio restaurado. Porque un padre tiene que tener el mismo lenguaje de amor tuyo. Así que tienes que entender esto. Si te manifiesta el amor con un abrazo, con tiempo, con cariño, y tienes una cobertura que no te da abrazo, que no te da tiempo y no te da cariño, no te va a funcionar. ¿Amén o no amén? Así que una persona no es sana, escúchame esto, no es sana al pedir cobertura con ciertas expectativas. Porque si vienes a buscar y a esperar que te den, va a pasar una cosa, vas a terminar desilusionado. Nosotros somos un ministerio de restauración, mi esposa sabe, hemos recibido gente, la hemos restaurado y la hemos enviado nuevamente a su casa. Y no una ni dos, varias ya. Y me gozo por eso, porque yo no vivo compitiendo en quitarle ovejas a nadie, porque además no soy pastor. Pero ¿sabe qué me gusta? El poder escuchar a una persona que me diga, pastor, es que yo me fui de la iglesia porque mi pastor me dijo esto. Le digo yo, papito, lo que le espera aquí es peor, mejor salga corriendo. Entonces lo que yo le hago es que le abrazo, le hablo y le digo, mientras tú vengas con expectativas te vas a desilusionar. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso jamás será una excusa para que seamos pecadores. Y para que los pastores o líderes o ministros de una iglesia hagamos lo que se nos queramos, porque nuestro testimonio va a ser sopesado en el cielo. Pero no mires al hombre, porque te vas a desilusionar. Amén. Miremos nuevamente la historia de Eliseo, lo que miramos ahorita. Lo que tiene que entender es que no venimos a liderar, sino venimos a seguir. No venimos a recibir, sino a servir. Él quería y escogió a Eliseo como su padre y lo anheló y siguió a la pata de él y no lo soltó. Pero yo nunca veo diciéndole a Eliseo, a Elías, venga, papá, cuando se vaya, yo soy el pastor, aguanta. No, él no estaba tras eso. Uy, yo quiero esto. ¿Sabe qué fue lo único que Eliseo anheló de Elías? La unción. Y no la recibió una, la recibió doble. ¿Sabe por qué te estoy enseñando esto? Para que camines y dejes el párvulo infantil espiritual ya botado en 2023 y entres en 2024 bajo la dimensión de la paternidad espiritual. Y se te tiene que revelar uno de los puntos más importantes que te van a liberar a ti de cualquier desconexión con tu cobertura y de cualquier herida con tu cobertura. Y con esto cierro la enseñanza.
Cierro la enseñanza con esto. Si tú no quieres desconectarte de tu cobertura, si tú no quieres que diga, no, yo empecé, yo sí lo escogí como mi papá, pero no, ese gordito me desilusionó. Usted tiene que entender lo que dice Pablo, o la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Porque Pablo le escribe a Filemón referente a Onésimo diciéndole, todo lo que Onésimo te deba, ponlo a mi cuenta. Wow. Filemón capítulo 1, y cierro con esto, versos 18 y 19. Y aquí hoy lo voy a vacunar contra la religiosidad y lo voy a sanar en el corazón. Si eres hijo, por supuesto. Filemón 1, 18 y 19. Ahora, antes de leer esto, quiero decirte algo porque ya vi que usted no lee Biblia. Ahorita ya lo compró, entonces lo voy a repasar. ¿Quién es Onésimo? El vecino de la carne, no. Onésimo es un siervo de Filemón. Pero Onésimo fue alguien que Pablo se lo ganó para Cristo. Amén. ¿Ya lo entendió o no? A ver, Onésimo era un siervo de Filemón. Pero quien se ganó a Cristo quien se ganó para Cristo, Onésimo, fue Pablo. Ahora, mire lo que dice Pablo. Y quiero que aprenda esto y con esto nos vamos. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Wow. Pablo le está diciendo a Filemón, ¿él te hizo daño? ¿Sí? ¿Te debe algo? Póngalo a mi cuenta y lo voy a firmar. Vamos a seguir. Y yo lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me lo debes también. Wow. Quiero leerlo en PDT. Si Onésimo te ha tratado mal o te debe algo, yo lo pagaré. Aquí pongo mi firma. Yo, Pablo, me comprometo a pagarte lo que Onésimo te deba. Por no decir, el que le gusta tomar nota, escriba PDT y TLA. Por no decir que me debes tu propia vida en la fe. ¿Qué tal lo que Pablito le manda a decir con ese cariño a Onésimo? Usted la está embarrando y yo le puedo pagar a Filemón porque soy tu padre y respondo por ti. Por no decir que está endeudado que usted es conmigo, porque tú debes la vida en Cristo a mí, le dice a él, mire. Bueno, esto es PDT. TLA, si Onésimo te hizo algo malo o te debe algo, cóbremelo a mí. Con esta firma que es mi puño y letra, le comprometo a pagarte todo, aunque francamente no debería cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. TLA. Ahora, ¿qué le estoy enseñando con esto? No es el orgullo de que usted va a decir, ahora le jalé a ver al viejo ese. No, faltaba más. No, le voy a sanar el corazón para esto. Porque hay personas que están en un ministerio, pero con el sentimiento de que la cobertura está endeudada con ellos. O sea, yo me vengo desde un barrio lejano para el culto y salgo con que ahora le jalé a ver al gordito. ¿Cómo la vio? Estos que vienen allí a la vuelta de la mesa de los santos. Ahora le jalé a ver al gordito. Mira, no te rías porque aquí no te digo nada, pero allá te disciplino. Escúchame algo. Te voy a sanar de la espalda en el nombre de Jesús. Quizás porque en algún momento de un diezmo, porque en algún momento de una ofrenda o dio algo, piensa que la cobertura está endeudada con ellos y no es verdad. Por eso te lleva la palabra. Porque la sana conexión con la cobertura es la que Pablo le escribe a Filemón que debe tener. ¿Qué es esa cobertura? Un hijo nunca debe sentir que un padre está endeudado con él. Nunca. Un hijo nunca debe sentir que su padre está endeudado con él. Pastor, es que mi mamá lleva 2 meses que no va a la iglesia porque me debe 1 millón. Papi, es su mamá. Vamos a meter en un problema acá, ¿verdad? Sus hijos nunca, un hijo genuino nunca ve a su padre como endeudado con él. Sino que el hijo tiene que sentir y pensar que cuando llegó a ese ministerio no tenía muchas cosas que hoy tiene. Pensar que Dios usó a los padres espirituales para ayudarlo cuando estabas en una vida sin saber qué tenías que hacer. Amén o no amén. Cuando de repente
La paternidad de ese hombre o esa mujer espiritual lo corrigió, lo alineó y ahora es usted y yo, porque yo también estoy bajo cobertura, como hijos espirituales, quien tenemos con nuestra cobertura y con nuestra autoridad espiritual una deuda de amor y de honra. No, pastor, pero a lo bien, una prédica de 30 para salir con eso. Sí, te voy a responder por qué. Porque lo que viene en 2024 para Casa Apostólica y Profética Lover Church es algo masivo, es algo grande. Y el que no sabe administrar mucha plata y no está enseñado, se vuelve loco. ¿Ok? Pastor, yo quiero dinero, aleluya. Y luego digo, ¿dónde está? No, por allá en Estados Unidos, en Las Vegas, en peloto. ¿Usted qué hace allá? No, que me volví loco con la plata, quería gastármela. Porque la recibió, pero no estaba programado para eso. No estaba enseñado para hacer bendición. Pastor, yo quiero ser el próximo alcalde después de Jaime Andrés. Aleluya, chucha. Vote ilusiones, marque ilusiones número 1. ¿Para qué quieres gobernar la ciudad si no gobiernas tu casa? Y llega el papá y le dice, mire, mijo, lo que te voy a decir es que mi hija es muy buena hija espiritual y una mujer de Dios. Y te profetizo que vas a seguir así, la vas a perder. Oh, no hubiera ido a la iglesia. Porque el padre te va a alinear, te va a decir cosas que no te gustan quizás, pero que te van a hacer crecer. Te van a zarandear para que aprendas. Obviamente con el amor que implica eso. Ahora, ¿para qué esta palabra hoy y no la palabra de pónganse de pie, alce la mano derecha, vamos a declarar 2024 todos conmigo, 2024 vamos a tener plata, 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 plata? Si no, usted entiende una palabra direccional como esta, para entender algo. El día que yo me vaya de este lugar, hacia mi casa, a mi cuarto de oración, yo no le voy a decir, Señor, yo oro hoy para que Javier no se demore 2 horas predicando. Es que eso no tiene personalidad, no tiene sentido, Dios. Señor, córtale las palabras como le cortaste la estatura de por Dios. ¿Ve que sí lo hacen? No. Tú tienes que decir, mira, Señor, cuántas veces me zarandé el gordito, yo lo escogí como mi padre espiritual, que me diga lo que me tenga que decir, que me alinee y me enderece, porque yo necesito cumplir tu llamado y tu propósito en mi vida. Y es un año de puertas abiertas. Para que salga lo que nos sirve, usted ya sabe esto de memoria, y para que llegue a ti lo que necesita llegar. Yo le pregunto, si no tienes claro que es una cobertura y vienes a demandar lo que tú no sabes demandar o pedir lo que no sabes pedir, conviertes la iglesia en un centro de brujería. Pastor, no entendí esa parte. Nunca te dejo por acá. Pero cada vez que tienes una necesidad, un problema, una adversidad, pastor, ore por mí. Pastor, estoy mal, ore por mí. En otra forma dicha, cada vez que necesitas, buscas al brujo para que te rece. Y lamento informarte, pero ni aquí somos brujos, ni aquí rezamos. Y yo oro por ti no la vez que usted viene aquí que se le da por volver a visitar la iglesia. Yo oro por ti todos los días. Por eso estoy preparado cuando usted vuelve. Si yo no hiciera eso, cuando usted vuelve, yo digo, uy, llegó, Señor, dame sabiduría, paz, tranquilidad, amárrame, Señor, aleluya. No, yo estoy preparado. Cuando llegue el que llegue, a la hora que llegue. Aquí me ha pasado de todo en esta casa. Han venido hasta hijos míos a hacerme los shows acá afuera. Pero yo estoy con el amor dispuesto. ¿Por qué? Porque oro todos los días por ellos. Pastor, usted ora por esa persona que hizo tanto daño a usted. Claro, ¿sabe cuántos años le he hecho yo con mi testimonio a Dios? Y Él todos los días me recibe y me abraza. No puedo hacer menos por alguien más. Pero ¿para qué esta palabra? 3 cosas y me fui. 1, para que no eches en la licuadora los mismos y los revuelvas. Cobertura es una cosa y paternidad espiritual es otra cosa. Decídete, ¿qué necesitas? ¿Una cobertura espiritual o un padre espiritual? Obvio, el padre espiritual va a convertirse en tu cobertura, pero depende de lo que tú escojas. Segundo, la segunda razón. Viene un año de muchas bendiciones, pero afuera el ambiente no va a estar bien. Tengo dinero, pero si afuera todo está muy caro y no lo sé administrar, la misma que no tener nada.
500,000 pesos en un día aquí en el bolsillo y ¡guau! No necesité ir a la iglesia, me gané 500,000. Sale y la yuca está a 250,000 la libra, 2 libras y se le acabaron los 500,000. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero un padre que te direcciona te dice, hoy no compres, mañana sí, y tú sabes de lo que le estamos hablando. Y tú sabes y lo haces y cumple la palabra del Señor. Amén. Y viene el profeta y dice como la palabra que nos regaló Dios de cumpleaños este año. El 21 de agosto del 2023 nos dijo, hoy a esta misma hora, ¿se cumplió o no, Andrea? Hoy a esta misma hora, tú tendrás lo que hoy no tenía. Y estaban comiéndose los niños del hambre, el otro día había prosperidad en la nación. Y eso pasó en esta casa, eso fue el regalo de cumpleaños para los Church. Para el que lo entendió, para el que caminó en la palabra. Y número 3, para que aprendas a dejar de quejarte, porque el año que viene, o tú me vas a aguantar la boca a mí, o yo voy a terminar el matrimonio con Margarita, alguna de dos. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque no se trata, escúchame esto porque ya me voy a ir, despiértese por favor, ya me voy a ir, escúchame. No se trata ni nunca se tratará de preferencias. Escríbalo en su corazón y en su espíritu, y si tienen esa agenda del olvido, escríbalo. Se trata de relaciones y compromisos. A ver, María José es mi hija natural. Para mí no es opción pagarle el estudio, es un deber. Amén, porque es mi hija. Pero a la hija de mi hermana, bueno, yo no tengo ninguna hermana con hijas, por eso pongo ese ejemplo para que de pronto de Canaán no digan no me gusta. Ah, mentiras, te amo, hermano. Pero yo no tengo que pagarle el estudio a mi sobrina. Si lo tengo y me sobra, lo puedo hacer, pero no es deber mío. No es mi obligación. ¿Están bravos? Porque depende de mi relación, mi nivel de compromiso. Por favor, entiéndalo para que no llore más en la iglesia. Para que no recurra más a la pastora por enésima vez a la misma consejería. Yo no sé mi esposa cómo no la chupan de tanto que le dicen lo mismo todo el tiempo. Porque se trata no de preferencias, escúchame. Se trata de relación y de compromiso en los niveles de la relación. El hombre, y lo dice la escritura en Santiago, el hombre más injusto que pueda haber en un matrimonio es aquel que no provea para su casa. Y dice la Biblia que es un mal testimonio a la luz de Dios. Lo dice la escritura, no lo digo yo. Porque Dios nos está enseñando lo que le estoy diciendo ahorita. Ay, no, yo soy muy bonito, me gano tanta plata, pero a mi esposa no le doy nada. Y mi esposa tiene los calzones del 24 del año antepasado, y porque cuando eso vivía con los papás, si no, no lo tuviera. Eso habla muy mal de ti y de mí como esposos. Porque mi nivel de relación es íntimo, y con mi esposa yo tengo un deber, y primero proveo a mi esposa y luego miro a ver. Entonces se trata de relación y de nivel de compromiso. Pagarle el estudio y darle de comer a mis 3 hijos para mí no es opcional. Es un deber, por eso trabajo y duro. En la parte espiritual es exactamente igual. Si usted es mi hijo, yo tengo que dedicarle a usted compromiso, tiempo y dedicación. Si usted es una oveja que se conforma con venir una vez al mes a la iglesia, si es que viene, usted no puede pedir tratamiento de hijo. Usted no puede pedir como sobrino caprichoso que mi tío de plata me pague el estudio, porque él lo puede hacer, pero no es su obligación. No le pregunte más a Dios, ni menos a mí, ¿dónde quedó ese compromiso de la paternidad? Se rompió en el momento en que usted dejó de ver la autoridad como un padre espiritual y quiso hacerlo a su manera y hacerlo como usted considera, porque usted siempre tiene la razón y sabe más que Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? No se moleste conmigo. Le acabo de tirar una alfombra para que se goce 2024. Le acabo de tirar una alfombra para que patine rápido y alcance su bendición. Porque la palabra dice que la obediencia trae bendición, pero el deber de obedecer no es al todo el que usted escucha. Hay gente, me dice el Espíritu Santo aquí, que está llorando y está maldiciendo el evangelio porque escucharon un pastor que decía: siembra 200,000 pesos y tu carro, y él fue y lo sembró y se emocionó, y ahora la culpa es del evangelio. No, señor. El hecho de que un padre sea mal padre en una casa no quiere decir que la paternidad esté abolida por Dios. Lo que quiero enseñarte hoy
Es que esa alfombra te va a llevar a entender que usted no puede obedecer a todo el mundo. Usted sale por la calle, vamos señor, hey, venga señor, vaya allá, présteme 20 lucas ahí y cómpreme unas cervezas y me las trae. Y uno dice, man, ¿quién es? ¿O no? Y usted no le hace caso porque para usted es un extraño. ¿O sí le hace caso? Pues si le hace mucho caso está perdido. Usted escucha la voz rectora de alguien que te va a decir algo. Pero si tu papá te dice, hey mijo, saque el pantalón uno de 20,000 y compre pan y leche y huevos, usted lo hace porque es su voz paternal. Porque es tu autoridad la que te está mandando. En otra forma, te acabo de lanzar una alfombra para que corras en tu bendición 2024. Quiero profetizar algo que tengo en mi espíritu burbujeando y hoy. No va a pasar un solo mes. Un mes. Alguien que reciba esta palabra, un mes. Para que lo que tú depositaste en la cajita del pacto se cumpla. Ni un mes. ¿Sabe por qué va a pasar eso? Porque tú vas a diferenciar y a honrar con un pacto de amor y de honra tu autoridad espiritual. No se trata de cuántos sacrificios haga, te trata de cuánto entiendan la revelación y la generes. Póngase de pie.